Vamos a pasar al último punto y ya después nos liamos con las preguntas, porque preguntas hay un montón, pero mejor pasamos al último punto y luego ya todas las preguntas. Ya. Mira, el último punto que nos ha puesto Denise dice así: perfil victimológico y motivaciones. Pues nada, vamos. Sí. Bueno, en el perfil victimológico nosotros hacemos una ingeniería inversa, ¿verdad? Partimos de la víctima hacia el delincuente como tal y hacemos ver cuáles han sido los rasgos predominantemente llamativos en la mayoría de víctimas en esta persona, ¿verdad? Yo siento que, y por supuesto con el pésame a la familia, eh, mm, tanto la tía como los niños son accesorios en este crimen, porque pareciera que el verdadero objetivo de Patrick como tal era el ensañarse o más bien vengarse de su tío como tal. Eh, claro, me refiero a accesorios en el sentido de que eran parte del teatro que él quería hacer para formar su venganza. ¿Por qué hablo de esto? Porque tenemos el antecedente de que eh, su anterior víctima fue una figura masculina también de autoridad, ¿sí? Entonces ese es un perfil victimológico en el sentido de que ese es el patrón estándar de las personas a las que posible y predominantemente él hubiera seguido atacando o hubiera seguido haciendo daño si se hubiera presentado otra vez la oportunidad. Figuras masculinas de autoridad. Eso hubiera sido, si no hubiera sido atrapado, hubiera sido un patrón durante toda su vida, ¿verdad? Y lo sabemos porque tenemos al menos ese recuento. Por eso me da la impresión que las otras víctimas eran más accesorios que, que, que realmente su Sí, que la objetivo ira, como la ira tal. iba dirigida a su tío, pero por el camino se tuvo que llevar a su tía y a sus dos Correcto, sobrinos. Ahí demuestra que correcto, la cosificación, ¿no? O sea, ellos correcto, no son más que piezas de ajedrez que voy a quitar de en medio correcto, para llegar al rey y darle jaque correcto, mate, ¿no? correcto. Muy buena analogía, muy buena analogía. Correcto. Y quizás solo para finalizar, creo que las motivaciones ya las hablamos, no creo que haya por qué mencionarlas otra vez, pero creo que por aquí llegaría mi pequeño análisis. Les pido, bueno, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final, ¿verdad? Sé que hacemos las cosas así, No, no, hasta el pero final no te me va a da quedar. Tenemos preguntas. no, no. Sí, no, no, perdón, me refiero al final de la exposición, ¿verdad? Sí, Correcto, yo sé sí, que sí. faltan todavía. Sí, no, pero les agradezco por haber esperado, ¿verdad? El desenlace hasta llegar hasta acá. Así que sin más preámbulo, pues entrémosle a las preguntas. Venga, vamos a hacer las preguntas, que hay un montón. Venga, empezamos por la primera. Aquí ya las contamos todas y así no nos liamos. Dice Baratero: ¿es que se puede ser un psicópata o un sociópata sin recurrir a delito alguno? ¿Verdad? O sea, Sí, 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 lo hemos dicho correcto, antes. es correcto, correcto, correcto. Cirujanos, policías. De hecho, Mm. hay una lista de profesiones que De hecho, mira, predominantemente. en Sí, dime. colación a lo que has dicho de cirujanos y policías, me preguntan aquí, y ya te la hago ya, y ya responden las dos a la vez, si es que a ver si la encuentro porque estaba por aquí la leído antes. Aquí está, mira. Un psicópata podría Ujú. superar el psicotécnico del policía y ahora ya sí puedes responder a las dos porque vas a enlazarlas. Sí, bueno, de hecho, sí, en toda regla. De hecho, fíjense que no sé por qué, pero eso es algo que yo veo que es diferente dependiendo del país. Al menos acá, como tal, no, no solemos ayudar a alguien, los psicólogos me refiero, a pasar un psicotécnico, ¿verdad? Pero yo sé que en otros países quizás eso es algo que se hace, ¿verdad? La gente va a donde un psicólogo, se le pide ayuda para pasar a un psicotécnico. ¿Y por qué les menciono eso? Porque para ellos es extremadamente sencillo fingir, manipular, mentir, demostrar una emoción, hacer, nuevamente, vamos a la empatía cognitiva. Ellos saben lo que tienen que decir, ellos saben la perspectiva de los demás, no la sienten, no la reciben en sí mismos, no entienden el dolor de los demás, pero sí saben lo que los demás quieren, entienden su vulnerabilidad. Entonces, para ellos es sencillo replicar esta clase de cosas. De hecho, no me lo están preguntando, pero el polígrafo ellos lo fallan no porque aparezcan que están mintiendo. Ellos lo fallan por una cosa que se llama Dupers Delight. Se llama Dupers Delight. Es bien interesante, porque a ellos les encanta tanto la parte de la manipulación que para ellos es casi imposible no demostrar placer cuando lo están haciendo. Entonces, en el polígrafo, cuando ellos están engañando a la persona que les está haciendo la pregunta, ellos no pueden evitar sentir placer cuando están engañando. Entonces, muchas veces en los polígrafos se ha tomado esa variable para saber si una persona está tratando de pasar el polígrafo y tiene esta predisposición. Entonces, también eso lo delata como tal. Pero sí, pueden pasarlo sin ningún problema. Perfecto. Había otra pregunta también que entraba dentro de esta. Lo que pasa es que tantas, tío, que
que me comentaban para que hablase sobre los psicópatas integrados en la sociedad. Sí. Y quería... aquí está, mira. No, esta no es, perdona. Claro, hay tantas que lo que quería era enlazar unas con otras, pero bueno, vamos a pasar a otra y luego cuando nos encontremos Sí. hablamos de ella. Mira, dice Adriana Virginia Tramontín, dice, los que hacen daño a los animales escalan y lo hacen a humanos. Sí, bueno, es que pensémoslo, ¿verdad? No necesariamente el hecho de haberle hecho daño a una persona va a llevar a un psicópata a cometer un delito como tal. Pero si nosotros nos ponemos a pensar de que el predictor de una conducta pasada puede predecir una conducta futura, pues es pensarlo es casi como que si esas fueran sus rueditas, ¿verdad? De bicicleta, ¿verdad? Con las que empezaron a andar, ¿verdad? Es decir, lastimar primero a un animal y luego lastimar a otro ser humano, ¿verdad? Entonces es como que si la prueba la van haciendo. Y la verdad es que indistintamente si un psicópata o no comete delito, es casi imposible, yo diría que imposible, que ellos no vayan dejando víctimas emocionales o de algún otro tipo durante toda su vida. Es casi imposible, se los aseguro. Pasaría como con los gatos. No todo el que maltrata a un animal es psicópata, pero el psicópata podría habitualmente Correcto, haber maltratado a un animal, ¿no? correcto. Dice Mis Orquídeas, ¿narcisistas manipuladores son psicópatas? Ujú. Miren, la persona narcisista como tal es extremadamente dañina para su entorno, tanto a nivel emocional, puede llegar a haber alguna forma de abuso de otras formas, por supuesto, pero cuando nosotros hablamos de la psicopatía ya es otro paso, ¿sí? El narcisismo y la psicopatía son una combinación que ya lleva a otras situaciones, ¿sí? Te lleva a cometer delitos, matar a mi pareja, no solamente dañarla emocionalmente, que es lo que haría un narcisista como tal. Entonces, no necesariamente una persona con narcisismo va a hacerle daño. Pero, interesantemente, antes de que la psicopatía se llamara psicopatía, se le llamaba narcisismo maligno, precisamente por eso. Porque el narcisismo como tal pues, puede dar pie a que esto siga escalando como tal, ¿verdad? Claro, ahora ya sabemos que el narcisista es narcisista y el psicópata es el psicópata. Lo cierto es que los dos juntos son extremadamente peligrosos. Oye, Denise, ¿hay algún test para detectar psicópatas que dicen por ahí que lo están pidiendo? Sí, Mira, el, el- sí, sí, el estándar es el inventario de Robert Herr como tal. El problema del inventario de Robert Herr como tal, bueno, en mi opinión y en la opinión de otros académicos, bueno, aunque por supuesto es la medida estándar para medir si alguien es psicópata, es que prácticamente los comportamientos son a posteriori, ¿sí? Y muchos de ellos son eh, de comportamientos delictivos como tal. O sea, no son comportamientos que necesariamente haría una persona psicopática que no hubiera cometido un delito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, habría que ampliar un poquito más cómo se comportan los psicópatas cuando no cometen delitos para comenzar ya a identificar a todos los psicópatas en general, ¿verdad? Porque lo hemos hablado, dentro de los psicópatas es una minoría la que comete delitos, dentro de los psicópatas, que ya son una minoría como tal. oye, Denise, te voy a hacer una pregunta yo a nivel, no por mí, sino porque sé que hay mucha gente aquí en el chat que lo está Ujú. dando vueltas. No por mí, porque yo la verdad que no tengo ninguna, si lo tuviera lo diría, sabes que yo no me corto. Pero, Ajá. ¿cómo puede una persona, porque yo creo que aquí escucho, leo por encima a mucha gente, que no estamos guardando preguntas, sino gente que va hablando, y creo que mucha gente está intentando averiguar si convive con un Mm, psicópata, ¿no? O si tiene en su familia alguien que sea psicópata o sociópata. ¿Qué señales de alerta le dirías tú a esas personas que deberían de buscar para pensar o plantearse que puede ser que la persona que está a su lado sea psicópata o sociópata? No que hay mates, sino Mírenme, sociópata integrado, psicópata integrado. correcto. Una muy buena pregunta y una pregunta difícil. Porque, nuevamente, son integrados, saben manipular, saben enmascarar, saben hacer un montón de cosas. Pero, ¿saben qué? También muchos de ellos no son completamente autoconscientes de su conducta como tal. Entonces, casi todos, como ellos, como yo les comentaba, van dejando víctimas emocionales, etcétera, etcétera. Pero no es tanto, es el hecho, y Trión lo mencionó categóricamente bien, es la preocupación y el arrepentimiento lo que los delata, ¿sí? Porque no son cosas que suelan poder ni bien expresar, ni bien sentir, ni entender. Entonces, yo me puedo equivocar, ¿sí? Porque a lo mejor debo mejorar en algunas conductas, etcétera, etcétera. Y
mejorando en ese proceso, yo puedo lastimar a una persona, ¿sí? El haber lastimado a una persona a mí me hace sentir arrepentido, me hace sentir preocupado, me hace querer reivindicar el dolor que yo le provoqué a esa persona. Esas son cosas que no verían. Entonces, a posteriori sería bien difícil encontrar esas conductas en una persona que es psicopática como tal y narcisista como tal también. Ya el narcisismo es un tema completo, pero yo les aseguro que todos en nuestra vida nos hemos topado con una persona con ese diagnóstico. Eh, Tristemente, son más comunes y son las que menos se diagnostican de lo que nos imaginamos. Entonces, quizás la principal señal de alerta es que por mucho daño que te haga, nunca lo vas a ver arrepentido por hacértelo, ¿no? O hacértelo. Correcto. O sea, ese Correcto. quizás sea... Arrepentido, preocupado y la culpa. La culpa para mí, Pero puedes en mi fingirlo, pero opinión, claro, tú sabes que lo estás correcto. fingiendo. Correcto. No, pero nuevamente, vamos a la culpa. La culpa como tal es algo que te lleva a hacer cosas que normalmente tú no harías, ¿verdad? Como reivindicarte, pedir penitencia, qué sé yo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Son cosas que necesariamente tienen una profundidad que ellos simplemente no la tienen ni carecen. Ahora, si la pregunta es, ¿cómo puedo darme cuenta yo, siendo que yo tengo un patrón de autoestima bajísimo? Ahí ya se vuelve más complejo, porque para una persona con autoestima bajísimo, son como la carne de cañón estas personas. Entonces, ahí está, ya Claro, trabajaría se yo en, aprovechan de ellos, ¿no? O sea, correcto, ahí tienen un caldo de cultivo porque siempre va a revictimizar, o sea, siempre van a creerse víctimas. O sea, perdón, correcto, siempre se van a creer los culpables la persona que no es culpable. O sea, va a hacer que te sientas tú correcto, culpable, ¿no? Ese grado de correcto, correcto, manipulación. Entonces, igual correcto. habría que aprender a tú saber cuando no eres culpable, aunque te hagan Mm. sentir culpable, ¿no? Sí, un gran punto, es correcto, es correcto. De Mm. hecho, la culpa en ese contexto nos exime de la psicopatía, pero también puede ser un gran problema en una persona con baja autoestima. Sabemos que uno de los grandes problemas con una persona con baja autoestima, con apego ansioso, es sentirse culpable por todo. Sí, sentirse culpable por lo que le pasa a mi pareja, etcétera, lo que le pasa al mundo, lo que le pasa a mi familia, etcétera. Entonces, aunque la culpa también nos exime de la psicopatía, tampoco es que sea buena pues, sentirla como tal. De hecho, eh, es más, ni me gustaría ocupar tanto la palabra culpa, yo ocuparía más la palabra responsabilidad, ¿verdad? Que culpa. Pero sí, correcto. Perfecto. Mira, Denis, me preguntan aquí, yo creo que también nos hemos encontrado mucha gente así de este estilo. Dice Vicente José, me parece súper interesante esta pregunta. Denis, la gente que le pregunta cómo estás y te empiezan a contar sus enfermedades y siempre son negativos, si no conectas con ellos, lo consideran una falta de empatía porque chupan la energía. Mira qué pregunta más interesante. Es que es interesante. Sí, Es que miren, te bien, bien pasa esa cosa de interesante. que te hablas con una persona y parece que todo lo dirige a él, ¿no? O sea, oye, ¿cómo estás? Sí, Pues mira, bien, bueno, pues mira, oye, me ha pasado esto. Uy, pues mira, a mí no veas porque tal. Ese tipo de personas, ¿no? A lo mejor a lo que se refiere él, ¿no? ¿saben qué? Les voy a contar algo bien interesante y no sé si va a responder Nosotros esa más con pregunta, el pero espero que le... narcisismo, fíjate. Sí, sí, correcto. Pero les voy a contar algo bien interesante, que va, esperaría yo que tenga mucho, perdón, que ayude un poquito, y si no, pues la disculpo, pero creo que es interesante porque es algo que estamos empezando a entender. La apatía como tal es el sentimiento de fatalismo, ¿no? Hacia el futuro, hacia mí mismo, hacia lo que me pasa, sentirme catastrófico sobre lo que sea que sucede. O sea, yo no puedo ver todo el panorama, sino que una cosa mala en mi vida para mí es que mi vida esté completamente arruinada, ¿sí? Entonces, esta medida de apatía tiene que ver mucho con cómo se expresa la depresión y la ansiedad en algunas personas. Entonces, muchas veces esta apatía, quizás sumada a un narcisismo, puede llegar a denotar este tipo de categorías en donde encontramos a estas personas que siempre vienen a derrochar y a chupar esa energía, como menciona esta persona. Pero interesantemente, la apatía como tal no es algo normal ni debería ser algo palpable. A mí me llama mucho la atención porque cuando éramos jóvenes, ya sé bastante, pero era como que hasta se veía cool, ¿verdad? Ser apático, ser así, o sea, pero ahora es más una señal de enfermedad mental que ver el mundo de esa manera tan catastrófica y fatalista, ¿verdad? Entonces, quizás haría ese comentario, ¿verdad? Y les quedaría debiendo la respuesta como tal, ¿verdad? Si no respondes. Mejor quedamos debiendo esa respuesta. A ver, dice Raquel, dice, ¿les es fácil engañar a los terapeutas? Al psicópata o al sociópata, claro. Mire, difícilmente una persona con narcisismo o psicopatía va a buscar terapia, en primer lugar, ¿verdad? Encima, si llegara a buscar tanto atención, ya es, la mayoría son obligados, ¿sí?
son obligados o bien por sus situaciones en familia, parejas, etcétera. Estoy hablando de los narcisistas y los psicópatas tanto por demanda ya judicial, ¿verdad? Tal. Entonces, en ese contexto no hay necesidad de mentir como tal. Quizás a lo mejor un psicópata podría mentir en relación a decir que ya no siente necesidad de cometer delitos y todo lo demás. Pero como ya hace, o sea, esa clase de pacientes ya llegan diagnosticados, ¿sí? No es que uno tenga que hacer todo el esbozo, cubrir, etcétera, averiguar y todo lo demás. Pero si ya estamos hablando de un psicópata que ha cometido un delito y se está haciendo pasar por otra, se está simulando otra enfermedad, ahí ya podemos entrar, ¿verdad? Porque ahí ya entramos nosotros los psicólogos forenses a evaluar que lo interesante, y si es esa la pregunta, es que es bien difícil para un psicópata como tal, aunque no es imposible, simular otra enfermedad mental. Precisamente el objetivo es crear instrumentos y también un juicio clínico que no sea manipulable. Es más, crear instrumentos que tengan este doble engaño, ¿verdad? Para poder encontrar esa mentira o esa intención de engaño. De hecho, hace meses cuando hablábamos con Triun sobre otros casos, yo le comentaba a, a Triun que hay ciertos inventarios de abuso doméstico que evalúan simulación, que evalúan si la persona está mintiendo o está exagerando rasgos que esa persona cree que una víctima de abuso doméstico debería tener. Entonces, no son perfectos los instrumentos, pero nos ayudan a tener una imagen más clara de la persona que está. Entonces, para mí es muy difícil que se pueda engañar a un terapeuta en el contexto judicial. Ahora, en el contexto terapéutico, no hay por qué engañar porque la mayoría ya llega diagnosticado. Claro, y además, supongo que si no es judicial, es terapéutico, es porque tú mismo quieres esa ayuda, si no, ¿para qué vas a ir a un terapeuta? Lo primero, Carmen, que te mejores, hija. Aquí hemos pasado un resfriado también, todo el mundo con fiebre. Jessica, mi hija, yo. Dios mío, ya. Mejórate porque aquí estamos con una época de resfriado malísima. Bueno, mira, dice Sonse. Esto no es una pregunta, dice, sé que no es el tema del directo de hoy, pero me encantaría un directo con Denise analizando a Gypsy Rose Blanchard, su novio He y su escuchado el madre. caso de... Por favor, a ver, yo creo que es, no lo tengo muy claro, pero creo que esta es la chica que sufría Munchausen por poderes por parte de la madre, si no me equivoco, ¿no? Sí, by proxy se llama. Y al final termina acabando con la madre y acabó en la cárcel. Vamos, está en la cárcel creo que hasta hace poco, que ha salido ahora a libertad. ¿Es ella? Yo es que no estoy muy seguro, o sea... Sí, ella es. Es ella, ¿verdad? Yo he escuchado del caso someramente por el diagnóstico Gracias, Munchausen por proxy, es extraño, extrañísimo encontrarlo. Por poder, sí. Pero ya mucho la atención, fuera interesante. En algún momento, pues si Triun se Sí, da la iniciativa lo preparamos. correcto, correcto. Aunque Denis, tengo que deciros que Denis tampoco es una persona que tenga mucho tiempo, ¿eh? Lo traigo cuando puede él. Sabe que para lo de Patria hemos estado 3 semanas, creo que ha sido, ¿no? 3 o 4 semanas desde que lo hablamos. Porque no tiene Sí, tiempo tampoco. correcto, sí, las disculpas. No, que va, disculpa Casi ninguna. siempre. No se puede, disculpa ninguna. Venga, seguimos con las preguntas, Denis. Dice, mira, Marijó, que lo que dije antes, un superchat, pero claro, no entraba en ese momento, dice, sin conocimiento, ¿cómo descuartiza? La gente se marea con la sangre, agujas, su cuerpo no tiene ninguna reacción, vómitos, náuseas en ese escenario. Lo que hablamos antes, ¿te acuerdas que lo dimos? Sí, correcto. Oye, yo aclararía una cosa hablando de eso. Fíjense, bien interesante una cosa en particular. ¿Qué son las emociones? Nosotros las emociones, de hecho a mí me gustaría en algún momento, ¿verdad? Cuando quede más tiempo, tal vez en mi canal hago ya un directo dedicado a hablar de las emociones, porque las emociones son, o sea, son cosas que no solemos comprender como tal. Pero las emociones sabemos que en esencia son un estado de reflejo fisiológico, ¿sí? Si yo estoy enojado, eso tiene un reflejo fisiológico en mí. Cantidad de adrenalina, cortisol, estrés. Es decir, por cada emoción, mi cuerpo la está reflejando a nivel fisiológico, ¿sí? Entonces, cuando yo me estoy refiriendo a este contexto de los psicópatas, ¿qué dice de ellos su incapacidad de poder sentir emociones? Que su interocepción o su capacidad de sentir los estímulos como el asco, el vómito, está completamente desconectada con con su conciencia. Entonces, para ellos, ¿por qué creen que son extremadamente buenos cirujanos? No sienten náuseas, no sienten ningún problema, no tienen ningún, en absoluto en estar en situaciones como tal, ¿verdad? Y eso los hace extremadamente buenos para eso que están, pero por eso, muy buen comentario, ¿verdad?
Te voy a decir una cosa, yo conozco médicos que han dejado la medicina por la presión, o sea, no eran psicópatas, quiero decir que la presión del que se les muera un paciente y tal, yo conozco médicos que han dejado Exacto. la No, medicina. no, yo admiro mucho esa profesión, pero yo francamente no me vería en ese punto de perder a un paciente. Yo siento que, gracias al cielo, nunca me ha tocado trabajar en un área así, ¿verdad? Pero me imagino la presión que debe ser. No puedo imaginarme Sigamos. pasarlo. Dice Adriana, Virginia Tramontín, dice, pregunta para Denis. ¿Marvin lo debería haber sido considerado como cómplice o al menos encubridor? Marvin es también, que no hemos hablado de él, pero Sí, Marvin es perdón, también un tío quedó aparte. pendiente, de hecho. Quedó pendiente, Correcto, exacto. quedó pendiente. Si quieren, pues hablamos de la ahorita. Yo lo que quería decir con Marvin es algo bien interesante. Miren, eh, les voy a contar algo que comenzó a llamar la atención entre los psicólogos forenses y el terrorismo, o tal. El terrorismo, a medida que fue ampliándose el Internet, comenzó a volverse extraño. Porque antes el terrorismo, estamos hablando de los 80, los 90, el terrorismo era por células. Es decir, ustedes tenían que pertenecer a un grupo sectario ideológico que los hubiera radicalizado. ¿Sí? Ustedes tendrían que haber convivido con ese grupo, radicalizarse en ese grupo y luego atacar, ¿verdad?, las sociedades. Pero con la venida del Internet se han comenzado a ver lobos solitarios como tal, que es la categoría que les han llamado, que son terroristas radicalizados en contextos de Internet como tal. Es decir, como lo que tú decías, ¿verdad? Eh, creo que decías, perdón, que los malos se juntan, pues creo que el dicho es el que decías, comentabas Si tú, Dios ¿verdad? los cría, ellos se juntan, ¿no? Dios Correcto, los correcto. cría. Pero bueno, a lo que voy es que en este contexto del Internet, ahora es más sencillo encontrarte con personas que tienen tus mismos intereses, incluso si estos intereses son extremadamente patológicos y negativos. Eh, de hecho, es sencillo encontrar foros para cualquier eh, objeto de odio en el Internet. Eso es algo sencillo y si no, pues métanse a Twitter, a lo que ustedes quieran, ahí pueden encontrar eh, hablar sobre lo que ustedes quieran, sobre lo que ustedes quieren odiar, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar es a eso, que a medida que el Internet se fue ampliando, fue más sencillo para las personas con problemas mentales y personas propensas a desarrollar crímenes violentos a que comenzaran a juntarse y a encontrarse. Entonces, en el caso de Marvin, no me extraña pues, que esta conexión se haya ampliado, mejorado. Es obvio que esa persona también posee un grado, o más bien es una persona eh, en el campo del trastorno antisocial de la personalidad como tal. De lo contrario, no me imagino cómo, a qué vendría ocultar los chats, intentar ocultar los chats, eh, darle seguimiento a todas las cosas que él decía, reírse, sus bromas, bromear ante el evento, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ¿verdad? Ese sería el comentario que quisiera hacer en ¿Podría estar relación. aquí el Folio Deus? O sea, La Locura 2. ¿Tú crees que Sí, aquí podría tener mire, una conexión? en este caso particular, no diría que lo tiene, ¿sí? Porque yo siento que en el caso de Patrick, por los antecedentes que tenía, era esperable que algo así iba a pasar la próxima vez que él se encontrara con una figura de autoridad masculina que volviera a ponerle un frente, ¿sí? Era esperable que eso fuera a pasar y no era algo que estaba como que propenso a ser detonado, como un poliadú, ¿verdad? Como lo hemos hablado, ¿verdad? En un poliadú ya es diferente. Imaginemos quizás que Patrick hubiera conocido a una chica y esa chica lo hubiera convencido de matar a toda su familia para que estuvieran juntos, ¿verdad? Y ya, quizás hubiera sido un poliadú. Pero en ese caso particular, definitivamente no. Aunque obviamente la personalidad de Marvin sí no deja de ser escabrosa y terrible, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Vale, antes de continuar con las preguntas, mira, me decía Clara, me decía, hablarás de Rosa Peral, tremendo también, que sepáis que con Denis ya tenemos un directo de Rosa Peral. Para todo aquello que no lo sepáis, con Denis hemos hablado. Tenemos directos tratando el crimen de la katana de José Rabadán, tenemos el crimen de Jeffrey Dahmer, tenemos Rosa Peral, que es guardia urbana, y Maje creo que eran, ¿no? Los cuatro que tenemos Sí, que hemos tratado, y ahora pues el crimen de Pío. O sea, con Denis tenéis y 4 Daniel directos Sancho. en el canal. Y Daniel Sánchez, de verdad. O sea, todo eso ya lo hemos tratado Por, aquí con Denis. Buscar los directos porque por ahí andan, por ahí perdidos. Tengo que hacer una lista de reproducción que se llame Directos con Denis. Ahora estoy cayendo, no, en serio, porque tengo que ponerlo para que la gente lo encuentre más fácil. Mira, dice excelente. Cris Rivas Ramos, dice, Derek Rosa podría tener rasgos psicopáticos. Creo que Denis no ha profundizado en el caso, porque le he preguntado antes de entrar si él había entrado
En el caso de Rosa es el niño de 13 años de Estados Unidos que ha matado a su madre presuntamente. Te está preguntando por eso. Sí, no he profundizado y la verdad que necesito revisar un poquito sobre ese caso para poder darme opinión. Cuando lo haya revisado, con gusto les comento. No ha entrado mucho en el caso, exacto. Vale, dice Vanessa Miñarro Ayala, dice, pregunta para Denis, ¿no crees que es más difícil quitar la vida que descuartizar a nivel psicológico? Yo, de hecho, he hecho autopsias a niños y me ha costado, pero no podría quitar la vida. Mira, ya por lo visto. Es buen punto, es excelente, estamos hablando, pero la pregunta que esta persona hace, y muy acertada, y le agradezco el comentario, porque es con las excepciones que entendemos la regla también, es que lo cierto es que ustedes cuando pasan eso, incluso cuando tú dices que te cuesta hacer autopsias con niños, es algo difícil, tú te estás habituando, estás habituado como tal. En el caso de los cirujanos que no tienen ese diagnóstico, ellos se habitúan a ver la sangre, a perder un paciente, a lograr. Es la resiliencia lo que los hace seguir ahí haciendo, pero no es la falta de lo que les hace estar ahí. Esa es la gran diferencia. Ahora, obviamente quitar una vida es diferente en el caso de hacer una autopsia particular, ¿verdad? No diría que en absoluto tienen nada que ver una cosa con la otra, tanto solo por el simple hecho de una cosa en particular, que es lo que ha trascendido en toda la psicología forense. Toda la psicología forense se centra en la motivación, ¿sí? La motivación es el centro o el eje de la psicología forense. ¿Con qué razón esta persona hace lo que hizo? Entonces, si la motivación como tal y la intención de realizar una autopsia es simplemente realizar un trabajo, es algo diferente en todo el contexto a matar a alguien, descuartizar a alguien y luego pues ocultarlo. La intención dice mucho de la persona y eso tiene que ver con que la intención y la motivación son medidas amplias en todo el sistema nervioso de la persona. Por la intención y la motivación podemos forjar una identidad de alguien, ¿sí? Entonces, por eso, pero muy buen matiz. ¿Sí? Si me veis que me muevo mucho es que la silla tengo que cambiarla ya porque la parte de abajo, tío, se ha gastado la goma espuma y cuando llevas un rato, como es madera, te acaba doliendo todo el culo, ¿sabes? En serio, es mortal, ya estás incómodo, ya empiezas a moverte para un lado, para otro. Bueno, dice Un Mundo Infinito, pregunta, ¿qué recomiendas hacer si se tiene cerca un psicópata integrado? ¿Alejarse? Gracias, Denis, me encantas. Bueno, muchas gracias por el comentario y definitivamente pues yo tomaría distancia, ¿sí? Yo tomaría distancia, especialmente si ya hemos catalogado a esta persona como con estas conductas completamente disfuncionales. Miren, en internet se pueden encontrar bastantes casos. Bueno, aquí Trion ya lo sabe, muchas veces, y ya que en este directo estamos repitiendo, voy a repetir algo. Hay un canal dedicado a ir a ver a las personas con ciertos diagnósticos. Ellos viajan a todo creo que es Estados Unidos, y van entrevistando a personas con X diagnóstico. Y ellos tienen a muchas personas con el diagnóstico de psicopatía. En una de esas entrevistas, una de las chicas que está diagnosticada con psicopatía y autismo, esa chica está ahí a la par su amigo, su mejor amigo. Y ella le está diciendo cómo su mejor amigo es su mejor amigo porque él se deja aprovecharse de ella. O sea, él le saca dinero, puede jugar con él, a veces no le habla, y su amigo está feliz con eso, no se siente mal. Obviamente, si ustedes son una persona con una psique estable, no es el lugar donde ustedes tienen que estar, incluso si esta persona es autoconsciente de su diagnóstico, incluso si esta persona está en tratamiento. Estamos hablando de una persona cuyo comportamiento estadístico es más dañar que ser una cosa buena en la vida de la persona. Así que tajantemente diría que lo mejor es alejarse. ¿Verdad?